Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. ¿Lo tienen todos, hermanos? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bendito esté orando, amén. Padre Santo, bendito sea tu nombre. Gracias te damos por este servicio, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú hoy tienes palabra para niños, para jóvenes, para adultos y para ancianos, que aquí nos encontramos, Señor. Hoy confiamos y creemos que tu Espíritu Santo, Señor, que tu Espíritu Santo hablando a tu iglesia en esta noche, Señor. Hoy yo nada soy, Padre Santo, que seas tú hablando por mi boca. He aquí tu sierva, Señor, que seas tú, Señor, ayudándonos a entender lo que hoy tú nos quieres hablar, que podamos en este día aceptar tu palabra, Señor, aceptar como tú hables en esta noche, Señor. Corrígenos, exhórtanos, Señor, guíanos a toda justicia y verdad por medio de tu poderosa palabra, Señor. Hoy creemos y confiamos, Señor, que cuando tu palabra es expuesta, Señor, somos alumbrados, como dice la Sagrada Escritura. Creemos y confiamos que tú nos alumbras por medio de ella, Señor. Y en esta hora tomamos la autoridad, Señor, y reprendemos todo lo que viene en contra, Señor. Toda saeta, todo dardo del diablo, Señor, perece en esta noche, Señor. Hoy se va a hablar tu palabra como tú quieres que se hable. Se oponga quien se oponga, Señor. Toda gloria, toda honra y toda alabanza sea a tu santo nombre. Amén. Gloria a Dios. Sabe que estaba meditando mucho en esta palabra y es un mensaje del Señor Jesús a una de las 7 iglesias, amén, a la iglesia de Sardis. Y lo que nosotros acabamos de leer es solamente un pedacito del mensaje que el Señor le dio a esa iglesia, amén. Y sabe que cuando yo estaba leyendo el comienzo del mensaje a esta iglesia, yo podía ver cómo el Señor Jesús la exhortaba, la reprendía. Antes de decirle esto tan lindo que nosotros estamos leyendo, el Señor le exhortó fuertemente a la iglesia, porque no estaba caminando como el Señor quería y porque no había encontrado sus obras perfectas delante de Dios, dice la palabra, amén. Pero ¿saben qué? Cuando yo leía esto, podía sentir lo que la iglesia sintió, podía sentir esa paz de que no todo estaba perdido, porque aún había personas que guardaban la palabra, porque aún había personas que no manchaban sus vestiduras, porque aún había personas con temor en la casa del Señor. Y yo podía sentir eso que sentía quien leyó este mensaje, quien recibió este mensaje. Pero ¿saben que antes de que leamos el comienzo, porque voy a leer todo el mensaje que el Señor le dio a la iglesia, vamos a hablar de Sardis, amén? ¿Quién era Sardis? ¿Qué era Sardis para poder apercibirnos, amén? Y sabe que estuve indagando y encontraba que Sardis era una ciudad antigua de Asia Menor, en la actual Turquía, amén. Y Sardis, dice la palabra, que había sido una ciudad muy rica y famosa. Era una ciudad construida en un lugar alto, casi imposible de atacar. Pero ¿sabe qué sucedió con esta ciudad? Que se confió demasiado, dice la historia. Esta ciudad creía que el enemigo no iba a poder atacar porque estaban en un lugar alto. Creían que nadie iba a poder hacerle frente porque no iban a llegar a donde ellos estaban. Pero ¿sabe qué dice la historia? Que Sardis fue conquistada más de una vez. ¿Sabe por qué? Porque sus vigilantes, sus guardianes, dice la historia, estaban durmiendo, habían dejado de vigilar porque se confiaban, porque decían, ¿para qué vamos a cuidar? ¿Para qué vamos a estar aquí si perdemos el tiempo? Pasamos frío, pasamos calor. ¿Para qué nos vamos a quedar aquí si nadie va a venir? Si hace cuánto tiempo que estamos bien, que no viene el enemigo, que no nos conquistan, que no nos atacan. Seguimos siendo
la misma ciudad rica, la misma ciudad famosa, tenían fama de que eran una gran ciudad, pero sabe que se confiaron demasiado y cuando menos lo pensaron, el enemigo ya la había conquistado. Y esa Sardis que un día era famosa, era conocida por su riqueza, por su grandeza, perdió la esencia, perdió la fama por la falta de vigilancia, por la falta de responsabilidad, dice la historia. Y sabe que eso sucedió en la ciudad. Eso sucedió en esa ciudad, amén. Y sabe que leía y podía ver que el problema de ellos era la confianza, era que se habían confiado, que no creían. Pero algo que más me llamaba la atención, hermano, ¿sabe qué era? Que luego que ya la habían conquistado una vez, aún así seguían sin vigilar. Decían, bueno, ya pasó esto, pero ya no va a volver a pasar. Y seguían confiando. Y por tras de eso, nuevamente la conquistaron. Nuevamente, hermano, le robaron todo lo que tenían. Y habían perdido, como hablábamos al inicio, esa fama de ciudad grande y de rica que tenía. El enemigo había venido y había arrasado con todo lo que tenía esta ciudad. Y sabe que yo buscaba el significado de Sardis. Y Sardis significa los que escapan, remanente o lo que queda. Yo podía ver la sabiduría, el poder de nuestro Señor Jesús cuando le habla esto a la iglesia. Porque había dentro de esa ciudad una iglesia, un remanente que había escapado, que estaba vigilando, que estaba cuidando sus vestiduras, que estaba buscando del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y saben que, hermano, cuando yo estaba meditando en el mensaje, el Señor Jesús, miren cómo se dirige a la iglesia, como decía al principio, antes de decirlo del remanente. Y antes de que lea, saben que yo no soy de ponerle título al mensaje, pero me sentí motivada y por el Espíritu Santo. Y el título del mensaje es El remanente que aún permanece. Amén. Y saben que leía anteriormente y podía ver cómo el Señor Jesús, luego de presentarse, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Miren qué fuerte, iglesia. Miren qué fuerte como el Señor Jesús se refirió a ellos, como el Señor Jesús les hablaba. Muchas veces nosotros escuchamos de muerte espiritual cuando hay un predicador, cuando alguien lo predica, y como en esta noche se va a hablar de eso, pero esta iglesia lo recibió directamente del Señor Jesús. Yo conozco tus obras, le dijo el Señor Jesús. Y no solamente a esa iglesia se presentó de esa manera, sino a las otras también. Comenzaba diciéndole: yo conozco tus obras. En esta noche, hermano, hermana, el Señor conoce nuestra obra. El Señor conoce cómo estamos delante de su presencia. Yo no lo conozco, pero hay uno más grande que le conoce. Cómo hoy se encuentra en la presencia del Señor, cómo hoy está pensando, cómo hoy está caminando, qué es lo que hay en su corazón, qué es lo que hay en su vida, cómo está viviendo. Él conoce sus obras, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabe, hermano, cuánto temor entraba cuando leía este mensaje, porque era una advertencia del Señor. El Señor le decía: yo te conozco, yo sé cómo estás delante de mí. Tú dices que estás vivo, pero estás muerto. Y sabe que podía entender que muchas veces nosotros pensamos que estamos bien, pensamos que estamos vivos, pensamos que estamos caminando como al Señor le agrada, porque levantamos las manos y decimos aleluya, o porque solamente estamos en la iglesia. Pero el Señor dice: tiene nombre de que vive, pero está muerto. Tiene nombre, tiene vestidura física por fuera, que uno ve que está bien vestido, que uno ve que está, como el Señor dice, con pudor y modestia, pero la vestidura espiritual no está como el Señor le agrada. Y dice la palabra que todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu debe ser guardado irreprensible para la venida del Señor Jesús, no solamente por fuera. ¿Saben qué me imaginaba yo? Que era una iglesia linda, que era una iglesia grande, que era una iglesia con el mejor púlpito, tenía los mejores músicos, los mejores predicadores. Era una iglesia que tal vez estaba llena de miembros y pensaban que por eso estaban bien, y pensaban que porque sabían un poco de la palabra, un poco de lo que
apóstol Pablo en las cartas ya estaban bien, pero no estaban bien y no porque lo dijo un hombre. El Señor Jesús se lo dijo a la iglesia. El Señor Jesús le habló a la iglesia porque no estaban haciendo la obra que el Señor Jesús demandaba, que Dios le demandaba a la iglesia. Y así en este tiempo podemos ver, hermano, cuántos que pensamos que estamos bien, cuántas veces pensamos que estamos actuando bien, pero no estamos actuando ni caminando como el Señor le agrada. Y sabe que yo decía en este tiempo, meditaba, Señor, tu palabra viene siendo muy fuerte, Señor, tu palabra viene exhortando, viene reprendiendo, Padre amado. Y sabe que me hacía sentir el Espíritu Santo, que Él ya viene pronto y necesita que su iglesia se corrija, y necesita que su iglesia sea exhortada, y necesita que su iglesia escuche la palabra, arrepiéntete, y necesita que su iglesia sepa que Él conoce las obras, aunque yo no las conozca, Él conoce las obras. Y en este tiempo hay muchos hermanos que están muertos, secos y fríos espiritualmente. Hay muchos que se encuentran de esa manera, iglesia. Hoy estamos aquí, pero no puede entrar a la presencia. Se pregunta por qué ese hermano grita tanto. Se pregunta por qué esa hermana viene vestida así. Pero es porque ha entrado el temor, pero es porque obedecemos al Señor y no puede entender la santidad y no puede entender la palabra del Señor, porque como decía, se encuentra muerto, frío y seco espiritualmente. Y es triste. Usted no piense que a mí me gusta pararme aquí y decir que hay muerte espiritual y decir que hay sequedad espiritual. A mí no me gusta pararme y decir eso. A mí me gustaría venir y decir, el Señor te va a dar esto, el Señor tiene esto para tu vida. A mí me gustaría también dar un mensaje así, pero la palabra del Señor no es lo que yo quiero, como siempre lo voy a decir, es lo que el Señor a mí me demanda hablar. Y si el domingo me usó para exhortar, para reprender, y hoy nuevamente lo hace, Él sabe por qué. No es porque yo quiero y porque me gusta pararme y apuntar y señalar, o porque no tenga amor, es porque el Señor me demanda que este mensaje debe ser predicado en este tiempo. Y hay muchos que tienen nombre de que viven, apariencia de que viven, pero están muertos espiritualmente. Y el Espíritu Santo está dormido, y el Espíritu Santo está apagado, está contristado, porque a mí la palabra me dice que donde está el Espíritu hay libertad, que el Espíritu Santo es vida. ¿Por qué la iglesia estaba muerta? Porque el Espíritu Santo no estaba, porque el Espíritu Santo estaba apagado, porque no se le daba lugar a la presencia del Señor. Por eso la iglesia se encontraba en esa condición. Y por eso en este tiempo muchos se encuentran en esa condición. ¿Sabe que leí en Romanos capítulo 8 versículo 13? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Entonces, ¿qué es lo que los llevaba a esta muerte espiritual a la iglesia? Que estaba viviendo conforme a la carne. Cuando uno comienza a darle lugar a la carne, a nuestros deseos, aunque sea muy pequeño, nosotros comenzamos a contristar el Espíritu, comenzamos a hacer morir el Espíritu Santo, comenzamos a hacer morir ese fuego, esa llama que arde en nosotros. Y sabe que comienza a menguar las ganas de orar, las ganas de venir al culto, las ganas de leer su palabra, las ganas de mantenerse en santidad, porque el Espíritu Santo que nos hace sentir ese fuego, ese anhelo por mantenernos santos, está apagado, está contristado, porque dimos lugar a cosas que el Señor nos dijo un día que no debíamos hacer. Y en este tiempo, ¿por qué le cuesta tanto? ¿Por qué siente tan pesado los aires? Porque hay muerte espiritual en la iglesia, porque hay muchos huesos muertos en este tiempo, porque no pueden entrar a la presencia del Señor. Por eso es que los aleluya, los gloria a Dios han comenzado a menguar. Por eso es que la reverencia ante la palabra ha comenzado a menguar. Por eso el temor a Jehová ha comenzado a menguar en la iglesia. Y cuesta que la gloria de Dios descienda, y cuesta que la gloria de Dios sea presente en la iglesia. Si el Espíritu Santo está completamente en todos avivado, saben que este lugar, iglesia, sería un lugar conocido por sanidad en enfermedades, por libertad en endemoniados. Pero ¿sabe por qué cuesta tanto eso en la iglesia? Porque hay muerte, porque hay muchos que están muertos, que no pueden levantarse,
aceptarlo. Pensamos como pensaba la iglesia de Sardis que estaba bien. Pensamos que estamos vivos porque un culto venimos a la iglesia, porque un día leemos la palabra y ya creemos que estamos bien. Como un día yo lo aguanté, yo pensaba que solamente era dejar de usar el jean, dejar de usar ropa que a Dios no le agradaba y que eso ya me hacía salva. Y hoy hay muchos que tienen ese pensamiento, que solamente era dejar la ropa que al Señor no le agradaba, que era usar un velo y que eso es santidad. Pero eso no es solamente la santidad, eso sí es parte de la santidad, pero Dios quiere lo profundo también. Dios quiere lo que está dentro de nosotros. Dios quiere que nos mantengamos santos como somos en la iglesia o como aparentamos muchas veces en la iglesia, pero también en nuestro hogar. ¿Sabe dónde uno puede ver, hermano, el verdadero cristiano? En el hogar. Los hijos, los esposos, las esposas conocen, somos los únicos que conocemos cómo estamos, los que convivimos y cómo está en su hogar, cómo usted está en su casa. Ora como ora en este lugar, abre la palabra como la abre en este lugar, alaba de la manera que lo hace aquí, o lo que hace aquí es solamente para mostrar, o lo que hace aquí es solamente para aparentar que está vivo, para que se le dé lugar para pasar a agradecer, para que se le siga dando lugar en algo que se hace, en la actividad que se hace en la iglesia. Tiene esa apariencia de que vive pero está muerto, tiene esa apariencia de que está viva pero no siente la presencia del Señor, y el Señor te está hablando desde hace cuánto tiempo, pero no hace nada para levantarte. Y hoy nuevamente te habla porque cree en el poder, porque cree que tú vas a poder humillarte en este día, que luego de tanto tiempo de hablarte vas a reconocer y vas a poder dejar de vivir de una apariencia como lo hablaba el domingo pasado. Muchas veces, hermano, es fácil que nosotros le aparentemos algo al hombre, a la mujer, porque nosotros nos vestimos como la doctrina de la iglesia, hablamos como se nos enseña que debemos hablar cuando estamos aquí, y ya cualquiera piensa que estamos bien por cómo estamos. Sabe que meditaba que si viene un inconverso, alguien que no conoce a profundidad la palabra y entra, lo va a mirar a usted y me va a mirar a mí, y van a venir, estos son todos santos, va a decir estos son todos santos. Cuando venga Cristo se van a ir todos, porque eso es lo que piensan muchas veces, que todos los que estamos en la iglesia somos santos, estamos bien, pero en la iglesia hay muchos que están muertos, hay muchos que no están bien delante de la presencia del Señor, y es solamente una apariencia, que el Señor quiere que se deje de vivir de esa manera, que se deje de vivir así, porque si no, hermano, cuando Él venga, ¿qué vamos a hacer cuando el Señor venga? Usted no puede justificarse y decir, Señor, a mí nadie me enseñó, Señor, a mí nadie me dijo, yo pensaba que era solamente usar el velo, yo pensaba que solamente era ponerme una pollera, pero el Señor te va a decir todos los días, en todos los cultos te hablé por medio de mi siervo, de mi sierva, pero tú no quisiste escuchar. Esto depende de usted y esto depende de mí, iglesia, de que nosotros nos esforcemos para estar como el Señor demanda que estemos. ¿Sabe que más adelante le dice, sé vigilante? Y aquí era donde quería centrarme. Vio que estábamos hablando de Sardis, que era una ciudad que por causa de su confianza había dejado de vigilar y por eso había sido conquistada. Lo mismo había pasado no solo en la ciudad, no solo en lo natural, sino también en lo espiritual. En la iglesia de esa ciudad había acontecido lo mismo. Se habían confiado demasiado. Tal vez decían, pero si yo ya predico, pero si yo ya canto, pero si yo ya evangelizo, no necesito orar, no necesito leer la palabra, no necesito ir al culto si yo ya sé. Y se confiaban de su capacidad y se confiaban de que nunca iban a caer, de que siempre iban a estar firmes, y dejaron de vigilar y vino el enemigo y permitieron que el enemigo entre, y por eso están muertos espiritualmente, porque pensaban que solamente era predicar y ya lo sabíamos hacer y no leíamos más la palabra, y han dejado de buscar al Señor, han dejado de anhelar al Señor, y el Señor quiere que en este tiempo le anhelemos, que en este tiempo le busquemos, que no se confíe porque ya sabe predicar, porque puede hablar delante de muchas personas, que no se confíe solamente de eso. Sabe que yo
hacía un ejemplo, por ejemplo, con un auto. El auto, cuando nosotros vamos a un lugar, vamos a otro lugar, la nafta se gasta y necesita ir y recargar nuevamente para volver a salir. Pero si no se recarga la nafta nuevamente, el auto queda parado, ya no se puede usar. Eso muchas veces pasa con nosotros en lo espiritual, cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de venir a la iglesia. No cargamos el aceite, no cargamos nuestra vasija de aceite, porque nos confiamos. Si total son 5 días de culto, no voy hoy, voy el domingo. Y si Cristo viene, y tú decidiste quedarte en tu casa durmiendo, si tú decidiste quedarte en tu casa o ir a otro lugar y Cristo viene y tú te confiaste como se confió la iglesia de Sardis. Eso es lo que el Señor no quiere. No quiere que te confíes, iglesia. No quiere que creas que estás bien porque solamente cantas en el coro, o porque solamente prediques, o porque solamente cuando salgas afuera hables de Dios. Él quiere que tú busques todos los días de su presencia. No te confíes de lo que sabes hacer, no te confíes de tu capacidad. Él quiere que busques el aceite, Él quiere que busques su presencia, y no solamente en la iglesia, sino también en tu hogar. En tu hogar también el Espíritu Santo se manifiesta. Yo, hermano, pude ver el poder del Señor en mi hogar. Cuando yo le estaba buscando, podía sentir su presencia. También nos podemos quebrantar en nuestro hogar, y lo que el Señor quiere es que nosotros no nos confiemos de nuestra capacidad, que le busquemos, cargar el aceite, que nuestra copa, que nuestra vasija esté rebosando, no solamente un día de culto, sino todos los días. ¿Sabe que más adelante le dice a la iglesia? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Mire cómo el Señor le dice que se acuerde lo que Él le había dado, lo que había recibido de Él. Tú acuérdate en este día todo lo que has recibido del Señor, todo lo hermoso que el Señor te ha dado. Cuando antes no hacía falta que nadie te diga, levanta la mano y adora para alabar. Acuérdate cuando nadie te tenía que decir ora para que ores, cuando te levantabas a la madrugada y orabas y buscabas al Señor. Acuérdate cuando estabas en el primer amor. Acuérdate cuando antes te adorabas aunque nadie adore. Acuérdate cómo le servías al Señor. Acuérdate cómo buscabas la presencia del Señor. Acuérdate cómo esperabas los días de culto para venir. Acuérdate, iglesia. Acuérdate cómo estabas en el primer amor ferviente, buscando, anhelando la presencia del Señor. Y hoy no puedes. Hoy cuando hay culto, dice, no sé si voy a ir, no sé si voy a ir a la iglesia, estoy cansado, no puedo avanzar, estaba mejor en el mundo. Acuérdate cuando antes no decías eso, cuando antes anhelabas estar en la casa de Jehová, cuando antes anhelabas estar en este lugar, cuando antes anhelabas tener comunión con el Señor. Acuérdate en este día, hermano, hermana, como tú estabas antes de haberle dado lugar a la carne, de haberle dado lugar al enemigo. Recuerda de dónde has caído, cómo le alababas, cómo le servías al Señor. A memoria en esta noche. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Hoy que puedas, como decía, hacer memoria y guardarlo en tu corazón, y decidir en este día levantarte nuevamente, iglesia. El Señor no te ha llamado para que estés así frío, seco. El Señor no te ha traído a este lugar para que no alabes su nombre. El Señor no te ha escogido, hermano, hermana, para que hoy te encuentres lleno de tristeza. El Señor quiere obrar en tu vida, pero hoy acuérdate como tú le amabas al Señor. Acuérdate esos primeros días cuando estabas en la casa del Señor y no te importaba nada, y levantabas tus manos y alababas al Señor y bendecías al Señor.
dolor sincero por eso y decidir cambiar de dirección, es reconocer el pecado, es humillarse, es apartarse de eso y volver el corazón a Dios y a su voluntad. Mire el amor del Señor a esa iglesia, mire el amor que el Señor nos tiene en esta noche, que aún nos da tiempo para arrepentirnos, que aún nos da tiempo para hoy poder llorar y reconocer y decirle perdóname, Señor, ten misericordia porque te he dejado, Señor, ten misericordia, Señor, porque le he dado lugar a mi carne, a mis pensamientos, a mis deseos, y ya no te alabo como lo hacía, y ya no te sirvo como lo hacía, Señor. Hoy es la noche propicia para poder arrepentirnos de todo nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, si algo que he entendido es que el Señor no quiere que ninguno perezca. El Señor quiere que todos podamos proceder al arrepentimiento. Cada día que te levantas y respiras, hermano, es una nueva oportunidad para poder dejar de hacer lo que está mal. Es una nueva oportunidad para poder afirmarte si has caído de la gracia del Señor. Es una nueva oportunidad que el Señor te da para volver al primer amor. Por eso debes agradecerle y esforzarte todos los días por volver al primer amor, por volver al tiempo en el que tú decías, Señor, yo te voy a servir, aunque me cueste, aunque la lucha sea fuerte, aunque el enemigo se levante, Señor, aunque me toque venir solo a la iglesia, yo voy a venir, Señor. Hoy acuérdate las promesas que le hiciste al Señor, hoy acuérdate las veces que decías, aunque nadie te alabe, yo te voy a alabar. Y hoy cómo te cuesta alabar, hoy cómo te cuesta glorificar, hermano, hermana. Acuérdate en esta noche de esa promesa que le hiciste al Señor, y hoy puedas humillarte, hoy puedas clamar delante de la presencia del Señor. Hoy al principio se nos hablaba de que el Espíritu Santo, hermano, desciende sobre aquel que está con un corazón contrito y humillado. El Señor no mira cantidad, iglesia, el Señor no mira cuántos estemos en este día, Él solamente mira ese corazón que está humillado, Él mira ese corazón que está contrito, y es ahí donde el Señor va a abrazar, donde el Señor va a consolar, donde el Señor va a ayudar a levantarte. Pero búscale al Señor en esta hora que estás en este lugar, porque dice la palabra, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mire, pues si no velas es como que el Señor le decía, pues si no haces conforme a yo te he hablado, si no te arrepientes, si no dejas de actuar de esa manera, voy a venir como ladrón y no vas a saber cuando yo esté, cuando yo haya llegado. Y el Señor quiere que hoy todos podamos arrepentirnos, para que si hoy, si dentro de unas horas, si mañana, yo no sé cuando el Señor venga, pero podamos irnos con el Señor, y no por una mínima cosa que hayamos dejado entrar, quedarnos. No nos podemos quedar, iglesia, por un enojo, no nos podemos quedar, iglesia, por un celo, no nos podemos quedar, hermano, por una ira, no nos podemos quedar en este lugar por un hombre o por una mujer, cuando el Señor todos los días nos da la oportunidad de acercarnos más a Él, cuando Él todos los días nos da la oportunidad de poder vencer con Él. Por eso que en esta noche, que en este tiempo que el Señor está hablando, nos podamos acordar, hoy podamos hacer memoria de donde hemos caído y elegir volver a levantarse, y elegir volver a buscarle al Señor como lo hacíamos antes. No vivamos de antes, no vivamos de que yo antes le servía al Señor, yo antes también predicaba como lo hace esa jovencita, yo antes también pasaba y agradecía y glorificaba al Señor. No vivas de un antes, no vivas de un antes cuando hoy el Señor te está dando la oportunidad de nuevamente hacerlo. Yo antes hacía todo lo que ella está diciendo, no vivas de un antes. Hoy puedas pedirle al Señor que te ayude y que vuelva a levantarte, y Él lo va a hacer, porque el corazón contrito y humillado Él no lo desprecia, dice la palabra. David pecó, David era un siervo del Señor, y David hizo lo malo delante de Él. David adulteró, David mató, David ocultó el pecado, pero
podemos ver que hay un punto. Y luego de ese punto, como le decía, es como que entra ese alivio para la iglesia. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. A pesar de toda la muerte espiritual que había, a pesar de esa sequedad espiritual que había en esa iglesia, había unos pocos que eran fieles, había unos cuantos que aún se esforzaban, había unos cuantos que aunque venía la lucha, cuando venía la prueba, aún así iban a la iglesia, buscaban del Señor, no se rendían, venía la lucha, venía la prueba, pero no se alejaban del Señor, sino más se aferraban al Señor. Ese remanente es el que aún permanece, ese remanente es el que hoy está en esta noche. ¿Saben cuando vemos ese remanente, ese grupo de personas que verdaderamente es fiel al Señor en los días difíciles, en los días de frío, en los días de lluvia? Esos hermanos, esas hermanas fieles que vienen a pesar de que tienen luchas en su hogar, a pesar de que tienen luchas en su casa, en su trabajo, y vienen porque dicen: yo necesito del Señor. Como decía la hermana Ángeles, que ella estaba pasando una lucha, pero aún así le alaba al Señor. Nuestra hermana Julia también, como contaba el testimonio, que su marido llegaba casi muerto a su casa, pero aquí está dándole la gloria al Señor. Ese es el remanente de este tiempo, iglesia. Ese remanente es por el cual el Señor viene, por aquellos que a pesar de que cuesta, dicen: yo voy a servirle al Señor, yo me voy a esforzar, yo voy a estar en la iglesia, yo voy a ir a la iglesia, no va nadie, yo voy a buscar de Jehová, porque cuando Él venga yo me voy con mi Señor. Ese es el remanente, iglesia, de este tiempo. Ese es el remanente que el Señor Jesús viene a buscar, que no ha manchado sus vestiduras, aunque cueste. ¿Cuántas veces has tenido que agachar la cabeza? ¿Cuántas veces has tenido razón, pero has decidido dejar que Jehová pelee por ti? Y pensabas que el Señor no lo veía, y pensabas que el Señor no estaba viendo, pero el Señor te estaba mirando. Y el Señor por ti, que tú buscas con todo tu corazón, que tú clamas, que tú invocas al Señor, por ti muchas veces se hace presente en este lugar. Por ti muchas veces el Señor permite que sientamos tu presencia, por eso que aún no han manchado sus vestiduras, por esos jóvenes, por esas jovencitas que hoy están aquí, que aunque el mundo muchas veces se burla, que aunque el mundo muchas veces los juzga, te dicen que pierde el tiempo, hoy deciden estar en este lugar. Ese es el remanente de este tiempo, ese remanente es el que el Señor se agrada. Bendito sea el nombre del Señor. Saben que muchas veces escuché decir a personas: ya no se predica la palabra como se predicaba antes, ya no hay jóvenes que vivan en santidad, ya no hay familias que le sirvan al Señor como se hacía antes. Escuché muchas veces decir eso, pero ¿sabe qué? También estaba Elías que pensaba eso. Elías decía: solo yo he quedado profeta, solo yo he quedado. ¿Y saben qué le dijo Dios? Le dijo: aún hay 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal. No eres el único que te mantienes en santidad, no eres el único que vive con temor, no eres la única iglesia que está en este lugar. En todo lado del mundo hay un siervo y una sierva fiel, hay un remanente del Señor. No creamos que solamente hay uno nada más, son muchos los que aún permanecen fieles al Señor, y por ese remanente el Señor
Hoy te invito a que te unas al remanente. Hoy te invito a que elijas unirte a ese remanente, a estas pocas personas que hacen la voluntad de Dios. Que tú puedas imitar lo que al Señor le agrada. Que cuando tú veas a una hermana, a un hermano alabando, únete a esa hermana. Que cuando tú veas a un hermano, una hermana orando, intercediendo, únete a esa hermana, únete a ella. Que tú puedas hacer eso que al Señor le agrada, imitar lo que es grato delante del Señor. Que a pesar de que tú veas hermanos, hermanas que vienen aquí y no buscan del Señor, que no se te pegue eso. Que tú puedas buscar del Señor. En la iglesia vamos a ver de todo, pero tú puedas convertirte a lo bueno y no a lo malo. Que aunque veas hermanos que son irrespetuosos, que no saludan, que no son amables, tú seas imitador del hermano, de la hermana, que es amable, que es respetuosa, que no se te pegue lo malo. Imita al remanente de este tiempo, imita al remanente de este tiempo, iglesia, que no se te pegue las malas costumbres, que tú puedas imitar lo que a Jehová le agrada. Bendito sea el nombre del Señor. Santo es el Señor. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas, dice la palabra. ¿Cuántas veces nos sentimos que no somos dignos de nada? Decimos, no soy digna de estar aquí, no soy digno de estar predicando, de estar en la iglesia, no soy digno del amor y la misericordia del Señor. Pero mire esto, dice que andarán en vestiduras blancas porque son dignas. Imagínense escuchar, estar con estas vestiduras porque no me negaste delante de los hombres. Hoy tienes esta vestidura porque te mantuviste en santidad, porque obedeciste mi palabra, porque aunque te costó, aunque luchaste mucho, te esforzaste y hoy eres digna, digno de estas vestiduras blancas. Yo quiero escuchar eso, hermano, cuando el Señor nos lleve. Yo quiero escuchar, tú eres digna de estas vestiduras. Tú eres digna porque como mantuviste tus vestiduras en la tierra, blancas y limpias, hoy eres digna de estas que están en los cielos, que también son blancas. Bendito sea el nombre del Señor. Al que venciere, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Al que venciere, dice iglesia. Sabe que yo buscaba el significado de vencer, y vencer significa triunfar sobre algo, superar una lucha, mantenerse firme y no ser derrotado. No significa alguien perfecto que nunca falla, es alguien que sigue, se arrepiente, se levanta y permanece fiel. Es alguien que se esfuerza todos los días, iglesia, por mantenerse como al Señor le agrada. Aunque te va a costar, aunque vas a llorar, aunque te vas a enojar, aunque te vas a humillar, mantente fiel al Señor. Que puedas todos los días vencer esas luchas, la ira, el enojo, esas pequeñas cosas que pueden impedir que te vistas de esas vestiduras blancas cuando el Señor venga. Bendito sea el nombre del Señor. Al que venciere, dice la palabra del Señor. Y sabe que dice en Romanos 8:37 que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Con Jesús podemos, con el Señor Jesús podemos vencer todos los días. Con el Señor Jesús sí puedes vencer. El enemigo viene y te miente que nunca vas a poder dejar esto, que nunca vas a poder dejar el vicio, que nunca te vas a firmar en la iglesia. Con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo sí se puede, iglesia. Estás aquí en la iglesia, Él te ayuda, Él te fortalece. No permitas que el enemigo te mienta, que el enemigo te susurre al oído, que tú no vas a cambiar nunca, que tú nunca le vas a servir al Señor. Con Cristo somos más que vencedores. Con Él se puede vencer el pecado, con Él se puede vencer los vicios, la vanidad. Con Cristo sí se puede, iglesia. Así que si hasta este día el enemigo estuvo susurrándote de que no podías, hoy vengo con la palabra del Señor a recordarte que con el Señor podemos vencer y si vas a poder hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes qué, hermano? Cuando meditaba en todo esto, podía leer más abajo, digo esto y termino, cuando el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia y le dice: aquí yo vengo pronto, retén lo que
que tienes para que ninguno tome tu corona. Sabe que cuando meditaba en eso se quebrantaba tanto mi corazón. El Señor, como estábamos hablando, viene pronto. Retén lo que tienes. Retener significa evitar perder. Retener significa mantener, es cuidar algo que se nos dio con todo nuestro corazón, es conservarlo. Y el Señor te ha dado tantas cosas hermosas. El Señor te ha dado el privilegio de hoy estar en su casa. El Señor te da el privilegio de alabarle. El Señor te da el privilegio de tocar un instrumento, de servir en su casa. Retén eso hasta que Él venga. Cuídalo, consérvalo con todo tu corazón. Si estás en santidad, sigue manteniéndote en santidad. Si estás esforzándote para estar fiel, sigue esforzándote para mantenerte fiel delante del Señor. Retén lo que tienes, iglesia. Retén lo que el Señor te ha dado. Te ha dado para que tú puedas cantarle, para que tú prediques. Reténlo, evita que se pierda. Evita perder eso tan hermoso y preciado que el Señor ha encomendado en tus manos, porque Él viene pronto. Le invito a que se ponga de pie hasta aquí el mensaje.